Muy buenos días, bienvenidos a la clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad tocaremos el tema de las oraciones incompletas. Este tipo de ejercicios está marcado dentro del estudio del curso de razonamiento verbal. Para poder empezar a trabajar el tema y conocer especialmente los criterios que se utilizan para su desarrollo, tenemos que entender claramente lo que es una oración, para luego pasar al tema específico de las oraciones incompletas. Etimológicamente, la palabra oración proviene de dos raíces latinas: oratio, que significa obra elocuente, y onis, acción de, o trabajo de. Por lo tanto, etimológicamente, la palabra oración nos quiere decir una obra elocuente pronunciada en público a fin de persuadir o interceder en los oyentes o a mover su ánimo. De acuerdo a este concepto etimológico, podemos entender a una oración como un conjunto de palabras, o una palabra o un conjunto de palabras con unidad de sentido y autonomía sintáctica. Esta oración se puede caracterizar desde el punto de vista semántico en cuanto a su significado. Explica un pensamiento completo al que se le añade básicamente lo que es la actitud del hablante. Una actitud que puede ser una forma de enunciar de manera afirmativa o negativa, realizar una pregunta, un mandato, un deseo, una orden, en la cual el hablante toma con respecto a lo que ha dicho, la posición del hablante con respecto a lo que quiere mostrar mediante el uso del habla, ¿no? ¿Qué actitud toma con respecto a lo que piensa? Y esa actitud básicamente no solamente está ligado con la forma como lo dice, sino con la postura completa del cuerpo. Desde el punto de vista sintáctico, en cuanto a la función que cumple la oración, es una construcción que no depende de ninguna otra y que en la mayor parte de los casos consta al menos de un verbo. Desde el punto de vista fonológico, o en cuanto a la entonación, una oración está caracterizada por una bajada de tono de voz después de la última sílaba acentuada, salvo en el caso de otras en la que la voz suba. Y esto lógicamente dependiendo de qué tipo de oración estemos expresando según la actitud del hablante. Por lo tanto, esa línea melódica, ¿sí?, esa entonación va a variar dependiendo de qué tipo de oración uno vaya a expresar según lo que quiera decir. Y finalmente, desde el punto de vista ortográfico, todas las oraciones suelen empezar con letra mayúscula y terminar con un punto. A esto se denomina independencia sintáctica. Si ya conocimos lo que es una oración, entonces pasemos a lo que es una oración incompleta. Se puede entender como un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos con la intención de medir la habilidad que tienen todos los estudiantes, ¿ya?, para poder organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. Es un sistema gramatical, como hemos dicho, en el cual se ha suprimido, se ha quitado, ¿no?, intencionalmente uno o varios términos, en la cual el alumno, ustedes, tienen la capacidad de poder encontrar aquella palabra o palabras que puedan cohesionarse con el texto y poder tener finalmente una coherencia lógica. Y para ello vamos a utilizar 3 criterios básicos para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Bien, antes de pasar a estos criterios, hay que entender que un ejercicio de oración incompleta en un examen de admisión consta básicamente de un enunciado, ¿sí?, u oración base, seguido básicamente de 5 alternativas múltiples. Comúnmente, el alumno empieza a especular acerca de qué términos pueden completar mejor el ejercicio. E incluso en ciertos casos podría llegar a la respuesta.
Sin embargo, el tanteo es una manera empírica muy simple, ¿ya?, de resolver este tipo de preguntas, ya que no posee ningún sustento teórico racional. De ahí que quienes lo emplean, por lo común, pierden el tiempo, no desarrollan su intelecto y corren el riesgo de fracasar en su intento. Por lo tanto, es importantísimo tomar en cuenta los criterios para su desarrollo. Lo más conveniente en este caso es analizar la oración sin tomar en cuenta las opciones que nos ofrece, ya que si solo se ha suprimido ciertos términos, queda aún en el enunciado una buena cantidad de, ojo, elementos que nos pueden servir como guía para deducir los faltantes. No olvidemos aquel precepto que dice, conociendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. Conocer lo que tenemos significa saber distinguir las palabras claves que nos den idea del mensaje original del autor. Aquellos términos que nos van a ayudar a entender claramente el sentido que le puso el autor a la oración. Saber lo que nos falta implica descubrir la función, en función a los rasgos de la oración, cuáles son esas palabras o términos que van a devolver el sentido al enunciado. Entonces, lo más importante aquí es el análisis y la deducción que todo alumno tiene que tomar en cuenta para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Los criterios básicos para su desarrollo son concordancia gramatical. Es lo primero que tenemos que identificar en una alternativa, la cual tiene que respetar las reglas generales de la construcción sintáctica. Esto implica reconocer que tanto el sujeto como el predicado tiene que tener una debida concordancia en género y número, concordancia gramatical entre sustantivos y adjetivos y concordancia gramatical entre el sujeto y entre el predicado como estructuras amplias, como estructuras grandes. El segundo criterio es la correspondencia y concordancia lógica. Exige este criterio que la posible respuesta muestre una idea clara y coherente, para lo cual el postulante, el alumno, deberá contar con el dominio de un amplio vocabulario, el dominio de un amplio léxico. Y finalmente, el tercer y último criterio, y no menos importante, el estilo. Y esto tiene que ver básicamente con la intención del autor. De persistir la duda con los dos criterios anteriores, deberá recurrirse a ideas como aquella opción que complete el ejercicio con la redacción óptica, aquella que presente un lenguaje académico antes que coloquial, o aquella que proporcione a la oración un carácter de sentencia, la que transmite una enseñanza. Pues bien, esos son los tres criterios básicos para poder desarrollar este tipo de ejercicios. El curso de razonamiento verbal se basa en criterios. Entonces, nosotros tenemos que seguir esos criterios para poder encontrar las respuestas adecuadas en todos los ejercicios de este curso. En una oración incompleta, el término eliminado es el que se desprende de los demás términos analizados. A esto llamamos cohesión, ¿no? Un entrelazamiento entre palabras, ¿no? Es como un tejido. Cada hilo está unido de tal manera que forma un todo. Igual es una oración. Cada palabra es muy importante para poder completar, poder cohesionar y finalmente eso pueda tener una coherencia lógica, un sentido lógico. En el ejemplo, ¿no? Aquella expresión, le hemos quitado la palabra, hay una coma que es muy importante, adornaba su rostro. ¿No? En el sentido de decir adornaba su rostro, en sentido figurado, quiere decir que estaba muy feliz. Entonces hay que interpretar cada vínculo, cada palabra que nos pueda dar un rasgo, ya un sentido de cuál podría ser la respuesta. Frente a este ejercicio, cabe sugerir una pregunta. ¿Qué expresión adornaba su rostro? En este caso, solo podrá tener una expresión de alegría, entusiasmo, jovialidad, que da a conocer su buen humor.
adornaba su rostro, ¿no? Como lo hemos interpretado, estaba feliz, descartándose así tristeza y desconsuelo, porque estas palabras, lógicamente, se oponen. Resolución de este tipo de ejercicios. En primer lugar, se analiza la oración en función con cada alternativa. No podrá hacer respuesta a una de ellas, ya que dé como resultado una oración gramaticalmente mal construida, aun cuando nos parezca semánticamente clara. La oración completa debe guardar un sentido contextual, un sentido lógico, una coherencia contextual. La oración debe tener un sentido completo, es decir, expresar una idea, una intención. Se debe guardar corrección ortográfica, lo cual se refiere, al uso correcto de palabras y expresiones. Y finalmente, la oración debe tener sentido lógico, lo cual se refiere al aspecto semántico, es decir, al aspecto significativo. Pues bien, siguiendo estos criterios y estos procedimientos cabalmente, podremos nosotros desarrollar de manera efectiva este tipo de ejercicios. A continuación te presento un grupo de ellos para poder empezar a entender el tema. Vamos a tener que encontrar palabras adecuadas para poder completar el sentido lógico de cada una de estas oraciones. Entonces vamos a presentarlas sin alternativas, en las cuales ustedes, mis queridos alumnos, van a tener que completar con la palabra más adecuada, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta la precisión léxica y, sobre todo, muy importante, tomando en cuenta la intención del autor. En la primera oración, por ejemplo, ¿no? Sobre la tumba está él. Lógicamente no puede ser cadáver, porque un cadáver nunca va a estar sobre la tumba, está dentro de ella. La respuesta más lógica podría ser: sobre la tumba está el epitafio, ¿no? Claro, sería la más lógica. Sus anteojos de miope y su manía de escribir con una pluma de ganso son motivos de entre la gente de oficio. Entonces la respuesta más lógica aquí serían: sus enormes anteojos de miope y su manía de escribir con una pluma de ganso, porque estamos hablando de una persona que no es muy común encontrar, son motivos de burlas entre las gentes de oficio. Y así vamos a ir desarrollando este grupo de ejercicios, tratando de encontrar aquella palabra o palabras que puedan encajar perfectamente en cada una de estas oraciones, tomando en cuenta, como dije anteriormente, los criterios que vamos a emplear para desarrollar cada uno de estos. Y bien, tienes más ejercicios para que puedas complementar cada una de estas oraciones. En la oración 20, por ejemplo, ¿no? La actitud de ese hombre fue, de otro modo, nos explica cómo pudo pagar tanto por cosa tan. Entonces podemos encontrar palabras que nos puedan dar rasgos de cuáles podrían ser los términos que puedan completar la oración, ¿no? Entonces, aquí la palabra clave sería pagar tanto, ¿no? Entonces podría ser la respuesta, ¿no? La actitud de ese hombre fue banal. De otro modo, nos explica cómo pudo pagar tanto por cosa tan baladí, tan insignificante. Entonces, lo bueno de nuestro idioma, lo bueno del castellano, es que podemos utilizar términos que se puedan adaptar según el contexto que presente la oración. Y bueno, a continuación pues tenemos un grupo de ejercicios en los cuales vienen con sus respectivas alternativas y, como dije en un principio, tratar de observar cada una de ellas para poder encontrar aquella palabra o palabras que puedan darle cohesión y coherencia a cada uno de estos ejercicios.
No te olvides que para su desarrollo hay que utilizar los criterios que hemos mencionado en un principio. Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan podido entender claramente este tipo de ejercicios dentro del rubro del curso de razonamiento verbal. Tomen en cuenta, para poder terminar, tomen en cuenta que todos estos tipos de ejercicios se desarrollan en base a criterios y los criterios se tienen que respetar. Muchas gracias por estar ahí y será hasta otra oportunidad.